Vamos a aprender a hacer una proyección de vistas planas con perspectiva isométrica. Lo primero que vamos a hacer es reproducir la caja contenedora, que en este caso es de 4x4, o sea que es un cubo. Y vamos a dibujar las vistas planas sobre cada una de las caras de nuestro cubo. Si tenemos dudas sobre cómo colocar las vistas planas sobre el cubo, es útil pensar que el cubo es como una cajita que se abre. Entonces esta vista de planta sería esta de acá, que se cerraría hacia abajo. Y esta sería la vista de perfil derecho, que se cerraría hacia adentro. Y entonces así es más fácil entender cómo se acomodan las vistas en cada una de las caras. Una manera de pensarlo es que la caja tiene bisagras en cada una de las caras y se pueden abrir. Tenemos la planta, el frente y el perfil derecho. Acá no estamos pensando todavía en el volumen del objeto, estamos dibujando las vistas como si fueran stickers que estamos pegando en las caras del cubo. Para poder hacer el círculo, primero voy a hacer la cajita contenedora, que es de 3x3, y busco las mitades de cada uno de los lados para tener esos puntos guía y poder trazar la elipse. Aquí tengo el frente dibujado en 2 dimensiones. Vamos ahora con la planta. Tengo entonces un rectángulo de 3 angosto al lado, 2 cuadrados de 2x2 cada uno, y otro rectángulo de 1x3 al otro lado. Vamos ahora con la vista de frente. Tenemos el rectángulo que mide 2x3 y tengo igual estos rectángulos de 1x3. Acá a la derecha voy a hacer otra cajita para construir el objeto como se vería en 3 dimensiones. Y ahora sí vamos a empezar a tratar de darle sentido a estas 3 vistas planas y ver cuál es el objeto tridimensional que están describiendo. Empecemos por una parte sencilla. Veamos este rectángulo en la vista frontal de 3x2. Algo que se puede hacer es proyectar la vista plana hacia adentro del cubo. Entonces digamos que yo me traigo este punto de acá hasta el fondo, hasta el otro lado. Esto me generaría algo como así. Voy a dibujar una cajita pequeña acá arriba. Entonces tendría algo como esto, una cajita que va de lado a lado. Y si vemos este sólido de frente, efectivamente se vería así. Pero cuando lo veo en la vista de perfil, para ver esto yo tendría que tener aquí un rectángulo. Y para verlo en planta tendría que ver algo como así, igual un rectángulo cerrado. Entonces, para entender cómo podría ser esta pieza, voy a usar la vista del frente, en la que tengo una figura que mide lo mismo, 3x2, y voy a proyectarlo hacia atrás también, o hacia adentro mejor dicho, hacia adentro del cubo. Y entonces tendría algo como así. Pero en el frente no se vería así, tendría una caja de lado a lado, y en la planta también se vería distinto. Y ahora que tengo los 2 volúmenes proyectados hacia dentro del cubo, tengo los puntos de intersección donde ambos volúmenes se intersecan. Entonces eso me da una muy buena idea de dónde puede estar ese sólido, que podría ser algo como así. Esto que acabo de dibujar, me fijo si tiene sentido cuando lo veo desde la vista del perfil, y efectivamente se vería así. Corroboro también con la vista de frente, y si lo veo de planta tendría igual este cuadrado de 2x2. Entonces desde todas las vistas tiene sentido, no se contradicen ninguna de las vistas, que eso es lo que estamos buscando. Vamos ahora con esta cajita delgada con el rectángulo de 1x3. Voy a hacer otro esquemita por acá para proyectar esos rectángulos de 3x1 hacia adentro del cubo. Proyecto los planos bidimensionales hacia adentro del cubo y me fijo en las intersecciones. En este caso lo que me da es una cajita de 3x3, y de hecho esta cajita en la vista de perfil se ve así, y de planta también se vería así.
pero donde no concuerda es con la vista de frente, que tengo un círculo, y si fuera una cajita tendría un cuadrado de 3x3 y no ese círculo. Como el diámetro del círculo también es de 3 unidades, lo que pienso es que seguramente estas cajitas de 1x3 que tengo en la vista de perfil y en la vista de planta tienen algo que ver con este círculo. La única manera de que las tres caras tengan sentido es que yo tenga un cilindro acá. Un cilindro que tiene de diámetro 3 unidades, y son las 3 unidades que veo en las vistas de planta y de perfil, y que tenga un ancho de 1 unidad. Recuerden que si tenemos un cilindro que va rotando y en algún momento está totalmente frente a nosotros, lo que vemos es un rectángulo. Vamos a construir el cilindro en este cubo, y lo que hago es entonces hacer la cajita de 3x3, sacar las mitades de cada uno de los lados, y ayudándome con eso trazo la elipse. Recuerden que el eje mayor de la elipse es perpendicular al eje central del cilindro, que tiene esta dirección. O sea, si este es el ángulo del eje del cilindro, el ángulo de la elipse sería algo como así, perpendicular a esa línea. Y ahora voy a hacer la cajita igual, pero un espacio o una unidad más hacia adentro del cubo. Voy a proyectar los centros que tengo marcados en la parte de más afuera hacia la que tengo una unidad más hacia adentro, y trazo la elipse con esas guías. Y de nuevo pensando en el eje mayor, que es perpendicular al eje central de ese cilindro. Como estamos usando esta perspectiva isométrica, el ángulo del eje mayor del cilindro es simplemente el ángulo de la cuadrícula isométrica que tenemos. Vamos ahora con esta figura. Tengo un cuadrado en la vista de planta, un cuadrado en la vista de frente. Entonces eso me podría llevar a pensar que lo que tengo es un cubo pequeño de 2x2 pegado a una esquina, y efectivamente así se vería un cubo en las vistas de planta y de frente, pero en la vista de perfil tengo un círculo. Eso significa que lo que tengo es un cilindro que mide 2 unidades de diámetro y 2 unidades de ancho. Vamos a hacer la caja primero de 2x2. Marco los centros del plano contenedor y trazamos la elipse. Igual el eje del cilindro es este, y el eje mayor de la elipse es perpendicular a este eje. Eso es bueno tenerlo en cuenta cuando están dibujando la elipse. Y ahora tengo que llevar el cilindro hasta la mitad del cubo, que es donde me indican los planos que llega. Voy a hacer entonces un cuadrado en el centro, en el puro centro del cubo de 2x2. Marco las mitades igual y hago la elipse. Las elipses se unen con una línea que es tangencial a ambas. Y de nuevo, este cilindro, si yo lo veo desde el frente, se ve así, como un cuadrado. Si lo veo desde planta, se ve así, también como un cuadrado de 2x2. Cuando lo veo desde la vista del perfil, como un círculo. Recuerden que aquí las líneas punteadas me indican que la cajita de 3x2 está atrás del cilindro. Las líneas punteadas pueden ser un cambio de dirección, puede ser un cambio en la profundidad, pero que esto está detrás de un objeto que está ocultando este cambio de dirección o este cambio en la profundidad. Vamos a repetir el proceso para hacer la rueda del otro lado. Hacemos entonces la caja contenedora, los planos de 3x3 en la parte más externa del cubo y luego una unidad un poco más hacia adentro.
Marcamos los centros, trazamos la elipse, luego hago el plano que está un poco más adentro y el mismo procedimiento para marcar la elipse, los centros, tener presente la dirección del eje central del cilindro para saber el ángulo del eje mayor de la elipse. Acá se empieza a ver un poco confuso, pero esto lo podemos clarificar con calidad de línea, oscureciendo un poco más las líneas que están más al frente, más cerca de nosotros, y dejando más suaves y más delgadas las líneas de lo que está atrás, sobre todo de las transparencias. Para construir esto en perspectiva lineal está el video que les había hecho antes. Es mucho más difícil porque no tenemos una cuadrícula que nos guíe hacia dónde van todas las líneas. Entonces hay que tener bastante bien dominado el cubo, las fugas, y también hacer muchas divisiones, ¿verdad? Para sacar las mitades y los cuartos, porque de nuevo no tenemos una cuadrícula que nos permita tener esas líneas de antemano. Entonces se requiere de mucho más construcción. Pero hacerlo en isométrico ayuda mucho para entender el objeto, saber cómo es, y luego ya hacer la parte complicada, rigurosa de construcción, que es ejecutarlo en perspectiva de 2 o 3 puntos de fuga. Acá está ya prácticamente listo. Lo que podría hacer es darle un poquito de tono a algunos planos para que sea más fácil de entender el objeto. Entonces decido si la luz viene de la derecha o de la izquierda y hago las sombras acorde con eso. Y listo, eso es lo básico para proyectar vistas planas con perspectiva isométrica. Al principio puede ser un poco difícil de entender, pero una vez que hace clic es mucho más fácil y puede ser incluso divertido.